ginecólogo obstetra perinatólogo del HUC-UCB, Fellow Chic en terapia fetal en Tampa, Florida, Fellow Chic en cirugía endoscópica ginecológica en el Instituto Europeo de Ciencias Ginecológicas. Es jefe del posgrado de perinatología del HUC. Expresidente de la Sociedad Iberoamericana de Diagnóstico Prenatal. Vicepresidente actual de la Sociedad Panamericana de Cirugía Fetal y colaborador actual del posgrado de Medicina Materno-Fetal. El doctor Carlos Bermúdez nos va a presentar a síndrome de transfusión feto-fetal, cirugía fetal. ¿Sí? Con ustedes el doctor. ¿En qué le ayuda? No sé si se podrá desconectar alguna de ellas. Sí, sí se puede. No sabía quedar sin pila. El doctor necesita conectar. Gracias. ¿Puede conectarme en la mesa? Ese es mío. Plug and play. Por este lado. Sí. Ay, doctor, no diga eso, no diga eso, no diga eso. Aquí ya puedo hablar. Aquí está la luz. Y aquí la pasan el grandote y aquí lo devuelvo. Bien. Bueno, muchachos. Y no tan muchachos. Nuevamente, muchas gracias por la invitación a compartir con ustedes. Esta ya es nuestra casa, ¿verdad? Y es un honor para mí estar presente con ustedes. Y se me ha pedido para el día de hoy hablar de síndrome de transfusión intergemelar. Entonces les propongo algo. Vamos a pasar en forma rápida lo que todos sabemos y vamos a meterle un poquito la lupa a lo que no sale en los libros y no todos sabemos, ¿ok? Entonces, básicamente, hay algo que es muy importante en el embarazo gemelar. Lo más importante de todo en el embarazo gemelar es saber diagnosticar la corionicidad y la amnionicidad. Eso es lo más importante. Lo demás es evidente cuando hay algo raro para algunas personas, para otras es no tan evidente, ya lo vamos a ver por qué. Creo que no le llega la señal desde allá. Déjame probar. Bueno, muy bien. ¿Qué les parece que está arriba y a la izquierda? Un bicorial. Muy bien. Entonces, fíjense que hay una línea muy gruesa entre los dos sacos. Esa línea es gruesa porque tiene corion, amnios, amnios, corion. Perdón, lo dije al revés. Amnios, corion, corion, amnios. Ajá. Jesús, ¿cómo estás? Entonces, en el principio del embarazo es muy simple hacer el diagnóstico. Fíjense que aquí entre los dos fetos hay una línea muy gruesa y aquí no hay una línea muy gruesa entre los dos. Entonces aquí tenemos un monocorial y aquí tenemos un bicorial. Pero como todos sabemos, la placenta a medida que avanza el embarazo se va haciendo menos selectiva. Por lo tanto, se va adelgazando. Y cuando avanza la edad gestacional, entonces tenemos... Ya que me equivoqué de botón. Dios. Ajá. Entonces tenemos el corión, fíjense que queda un pico coriónico, ese pico coriónico después puede inclusive desaparecer
y probablemente tú a las 22, 24 semanas no puedes estar seguro si es un monocorial o si es un bicorial, porque el corión se adelgazó. Entonces, esto realmente es un monocorial y esto realmente es un bicorial, pero es más difícil hacer el diagnóstico, ¿lo ven? Por eso es que es importante hacer la categorización de la corionicidad y de la agnonicidad al principio del embarazo, que es muy fácil. Y además, bueno, hay también los casos especiales, ¿no? No, tengo que estar preso aquí. Me voy a apresar aquí, muchachos. Entonces, aquí tenemos no, lo que pasa es que ustedes oyen un eco. No, es mi propia computadora. Ya. Ahora mejor. Y no soy el eco. Bueno, muy bien. Entonces, aquí tenemos un monocorial biamniótico. No, está bien. No te preocupes. Aquí tenemos un monocorial biamniótico. Y aquí tenemos un bicorial triamniótico. Fíjense ustedes que en el lado de la derecha hay un monocorial biamniótico, en el lado de la izquierda hay otro solo. ¿Lo ven? Entonces, este es un bicorial triamniótico, pero tienes un monocorial biamniótico entre ellos. Ese puede echar broma. Ese. Entonces, pilas ahí y vean este. Este tiene dos bicorial biamnióticos en el mismo embarazo. Entonces, del lado izquierdo es un bicorial biamniótico y del lado derecho es otro bicorial biamniótico. Este fue un caso de fertilidad hecho aquí en la Clínica Metropolitana por uno de los médicos de fertilidad y nos lo refirió y eran dos monocorial biamnióticos en el mismo momento. No hizo ninguna complicación y llegó casi a término. Sí, una vaina increíble. Pero ahí yo dije, esto está feo, porque además imagínense ustedes que haga un síndrome de transfusión o dos síndromes de transfusión o un anemia policitemia o un RCIU selectivo, o sea, podía hacer 1000 cosas y no hizo nada. Pero estos son embarazos que obviamente hay que seguirlos muy de cerca, ¿no? Y fíjate que a él le pusieron dos fetos y cada uno de los dos se duplicó. Entonces, la condición ideal es esta. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo una placenta monocorial donde cada feto tiene la mitad de su placenta y no hay comunicaciones vasculares entre ellos. Ojalá todas las placentas fueran así, pero hay dos condiciones en las cuales podemos tener problemas. Si estamos ante un embarazo monocorial biamniótico normal, lo que vamos a ver, que fue lo que vimos ahorita en el ultrasonido, es esto. Vamos a ver un feto de un lado, el otro feto del otro lado, la membrana divisoria flotando entre los dos y las cantidades de líquidos y los tamaños fetales similares. Y esto significa que todo va bien. Pero hay dos condiciones que no son ideales. Una es esta, que es la presencia de comunicaciones vasculares que pasan de un cordón al otro y permiten el intercambio de sangre. Este intercambio de sangre puede ser balanceado. De hecho, el 85% de las placentas tiene comunicaciones. Pero cuando el intercambio es desbalanceado, entonces es cuando podemos tener problemas de síndrome de transfusión. Y la segunda, que no es ideal, condición que no es ideal, es que la distribución de la placenta no necesariamente es mitad y mitad. Puede ser 60-40, 70-30. Entonces, podemos tener un feto con más territorio y uno con menos territorio. Las comunicaciones se asocian a síndrome de transfusión y los territorios placentarios a retardo de crecimiento intrauterino selectivo de un gemelo. Pero podemos tener las estúpidas dos condiciones juntas. Entonces tenemos una placenta en el cual uno puede tener el 70 y el 30, pero además, entonces hay comunicaciones. Y lamentablemente, esto es lo más frecuente cuando hay síndrome de transfusión, esta que están viendo allí. Por lo tanto, hay dos diagnósticos que son parecidos, pero realmente son muy diferentes. Uno, síndrome de transfusión. Señores, no es uno grande y uno pequeño. Sáquense esa vaina de la cabeza. Síndrome de transfusión es
secuencia polihidrácneos oligohidrácneos, punto y final. Ese es el diagnóstico de un embarazo monocorial. Si hay uno más grande y uno más pequeño, generalmente el donante es el que está más pequeño, pero pudiera ser al revés. Tiene que ver con territorio, es decir, que los dos diagnósticos se pueden imbrincar, se pueden sumar, pueden estar presentes ambos. Entonces podemos tener el síndrome de transfusión solo, donde encontraremos la secuencia polihidrácneos oligohidrácneos y las demás cosas que se ven, pero con fetos del mismo tamaño, podremos tener un feto más grande y uno más pequeño con líquido normal y podemos tener las dos patologías sumadas, que es lo más usual. Entonces, esto es lo que solemos ver. Fíjense que ya la membrana divisoria no está flotando entre los dos, ¿lo ven? Entonces, esto es un embarazo monoamniótico para el 90% de los obstetras. Entonces, te estoy mandando un monoamniótico con polihidrácneo. Ya uno se imagina, puede ser, puede ser porque hemos tenido 2 o 3 casos de monoamniótico con síndrome de transfusión gemelo-gemelo, a pesar de que hay literatura que dice que no existe esa posibilidad, sí existe. Pero lo más probable cuando te mandan un monoamniótico con polihidrácneo es que sea esto, que la membrana divisoria, en vez de estar por aquí por el medio, está pegada al gemelo donante porque está sin líquido y él está como acostado en una hamaca, ¿lo ven? Y no ves la membrana porque está adherida a su cuerpo. Por eso es que no se puede ver con facilidad en ultrasonido. Entonces, definimos el síndrome como el intercambio desbalanceado de sangre de los gemelos en placentas monocoriales que produce una serie de cambios fisiopatológicos que son graves y mortales. Y las anastomosis pueden ser de tipo superficial o de tipo profundo. Y ustedes leerán por ahí en los papers publicados que las anastomosis superficiales son buenas y las arteriovenosas son malas. Eso lo dicen por ahí en todos lados. Y eso es una mentira que ya la vamos a ver por qué es mentira y cómo funciona. Entonces, básicamente, si nosotros tenemos una placenta que tiene, acuérdense que la arteria es más rojita y la vena es más oscura porque es al revés, ¿no? Llevamos sangre oxigenada y desoxigenada al revés que en el resto del cuerpo. Entonces, esto es una arteria que va de este feto y drena en una vena que va al otro y tienes aquí. Si es más o menos balanceado el tamaño y la cantidad de las arterias, pues habrá intercambio de sangre, pero balanceado. Ahora bien, si tenemos más cantidad de comunicaciones arteriovenosas que van de un feto a otro y menos que van del otro a este, entonces este se transforma en donante porque tiene una pérdida neta de sangre, mientras que el otro se transforma en receptor porque tiene una ganancia neta de sangre. Y los dos se complican. También podemos tener la misma cantidad de anastomosis, pero que sean más grandes las que van de uno al otro, entonces igualmente habrá una pérdida y una ganancia neta de sangre. O podemos tener las otras dos mezcladas, que además es lo usual y lo más frecuente. Yo siempre me preguntaba cuando yo estaba en Estados Unidos con Quintero, ¿cómo puedes ver endoscópicamente las anastomosis profundas si son profundas? Y yo lo que estoy viendo es la superficie de la placenta. Y resulta que donde se mete la arteria es absolutamente cerquita de donde emerge la vena, como lo ven aquí. Entonces, fíjate, esto es una arteria más rojita que drena en una vena que es más oscura. ¿Ven el espacio muy chiquitico? Y vean esta es una arteria con sangre oxigenada que drena, se mete en el cotiledón y drena en una vena que va hacia el otro feto en sangre desoxigenada. Entonces lo que están viendo allí son anastomosis arteriovenosas, o sea que aunque sean profundas, se pueden identificar. El conflicto está en las superficiales. ¿Cómo puede una anastomosis superficial hacer que pierda o que gane sangre uno u otro gemelo si esta sangre de aquí va hacia acá y esta sangre de aquí va hacia acá? Y aquí hay un punto de choque que no tenía nombre, nosotros lo denominamos en nuestro paper que están viendo aquí, publicado en American Journal, el ecuador hemodinámico. Entonces, ese punto de choque se ve. Cuando tú estás operando, tú lo ves y se mueve además, es móvil. Y ese punto de choque obviamente no permite que haya intercambio de sangre. Si lo permitiera sería un acardio, ¿no? Porque el acardio empuja la sangre, el donante hacia la acardio. Igualmente, si la anastomosis tiene ramas y el punto de choque está aquí,
no va a permitir el intercambio de sangre, porque la sangre de este viene hasta aquí y se devuelve por aquí, y la de este viene aquí y se devuelve por aquí. Pero ¿qué pasa si el punto de choque se mueve? Es decir, si el ecuador hemodinámico se desplaza. Entonces, aunque esto sea una anastomosis superficial, véanlo, se comporta como una arteriovenosa. ¿Lo están viendo? Es decir, la sangre de este viene por aquí, choca aquí en el ecuador hemodinámico porque la de este viene por aquí, pero la sangre escapa por aquí y se viene para acá. Entonces, lo que en principio es una anastomosis superficial se comporta como una anastomosis arteriovenosa, que dependiendo de la dirección será buena, entre comillas, o será mala, entre comillas, como esta, pues. Por lo tanto, la conclusión es que todas las anastomosis pueden producir problemas, como lo estamos viendo en este paper que publicamos en la Revista Europea de Medicina Materno-Fetal, donde tuvimos 3 casos con solamente anastomosis superficiales sin anastomosis profunda. Por lo tanto, todas las anastomosis pueden producir el síndrome y todas las anastomosis pueden traer problemas. Vean endoscópicamente el punto de choque. ¿Ven el ecuador hemodinámico aquí? Esta sangre es más oscura y esta es más clara. ¿Sí lo ven? Obviamente este es el donante, las dos son arterias y esto es una rama. Entonces vean aquí cuando se desplaza. Bueno, cuando se desplaza el ecuador hemodinámico hacia la izquierda, se comporta como una arteriovenosa. Eso lo vimos endoscópicamente y lo describimos y lo publicamos. Y el de abajo igual. Bien, entonces cuando tenemos estas anastomosis, independientemente de la cantidad o la permutación de ellas, y se hace el síndrome, nosotros entonces tenemos que hacer el diagnóstico y tenemos que ofrecer una opción terapéutica. ¿Qué le pasa al gemelo que pierde sangre? El gemelo que pierde sangre, que es el donante, va a disparar el sistema renina-angiotensina-aldosterona y va a caer en un oligo o anhidrangios hiposmolar por el sistema renina-angiotensina-aldosterona y se va a poner hipertenso y va a traer o va a tener problemas de poscarga, va a dejar de orinar y su bolsa se va a quedar sin líquido. Mientras que el gemelo receptor que está ganando sangre, en vez de hacer anemia, va a hacer policitemia, va a tener una sobrecarga de volumen, va a disparar el pectiotrial natriurético y va a ser un polihidramnios hiperosmolar. Y su bolsa se va a llenar con mucho líquido y va a caer en insuficiencia cardíaca por alto gasto, mientras que el donante puede caer en insuficiencia cardíaca por cor anémico. Nosotros podemos sospechar tempranamente, si vemos un aumento, además es lógico, ¿no? Vamos a usar la lógica. Si ustedes ven un aumento en un embarazo monocorial, es decir, son siempre, a juro, innecesariamente gemelos idénticos. Si ustedes ven un aumento de la translucencia nucal, no vayan a pensar que es mongólico. Mongólico es el que lo piensa. O sea, los dos son iguales. Si uno tiene una T21, el otro también. Entonces, no, el mongólico es uno que no se está dando cuenta. Ahí lo que estamos viendo es precozmente una sobrecarga de volumen. Entonces, una translucencia nucal, no piensen que es una T21, piensen que te va a hacer un síndrome de transfusión intergemelar. Un ductus venoso en reversa, obviamente la sobrecarga de volumen. Y esto que ven aquí, que es en el donante, que son los pliegues de la membrana divisoria. Cuando ustedes vean esas 3 cosas precozmente, sospechen que puede ser un síndrome de transfusión. Muy bien, y todos sabemos que esto mata, es letal, sobre todo en los casos de aparición precoz antes de la semana 26, la tasa de mortalidad es cercana al 100% si no hacemos nada. Diagnóstico, déjense de que uno es grande y uno es pequeño. Eso no es diagnóstico de síndrome de transfusión. Secuencia polihidramnios oligohidramnios en un embarazo monocorial. Ya está hecho el diagnóstico. Lo que viene después es adorno, estadio, todo lo que tú quieras. Pero el diagnóstico es secuencia polihidramnios oligohidramnios en un embarazo monocorial. Y ahí lo tienen. Entonces, vean el señor allá. Bueno, allá. Sin líquido, está acostado en una hamaca. Y vean el señor aquí con un polihidramnios de 21 centímetros de máximo bolsillo vertical. Ahí deben haber como 8 o 10 litros de líquido. Esto es una salvajada. O vean este caso, este ya no tiene, el de allá a la izquierda, bueno, la derecha de ustedes, no tiene ya líquido.
¿Lo ven? No es oligohidranio, es anhidranio. Y los fetos no son hielo. El hielo es para el whisky que flota en el vaso. Los fetos se van para abajo. Entonces, si ustedes ven un feto por ahí pegado para una pared o pegado arriba o pegado en algún lado, sospechen que está la membrana y aunque usted no la está viendo, y eso es lo que lo tiene ahí pegado. Y si está abajo, porque puede estar pegado en la pared posterior, usen la lógica. Señora, acuéstese de lado. Si no se viene para abajo, sabes que está pegado en la pared posterior. Bien. Hecho el diagnóstico. Mosca con esto. Porque esto puede ser interpretado como una membrana divisoria, líquido de uno y líquido del otro. Lo que están viendo ahí, señores, es el signo del capullo. ¿Lo habían visto antes? Bien. ¿Qué es el signo del capullo? Véanlo ahí. Aquí cualquiera dice, no, ahí está la membrana divisoria. Y es líquido de uno y líquido del otro, está chévere. No, señor, está en anhidranio, se te está muriendo delante de la cara y no nos damos cuenta. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Voy a señalar con mi dedo. Viene la membrana, le da la vuelta, o por aquí, y viene para allá. ¿Lo ven? O sea que el líquido de este realmente es esto. Y todo lo demás es el líquido del receptor. Ese es el signo del capullo, lo que están viendo ahí. Entonces, mosca con los capullos. Y aquí están viendo endoscópicamente el signo del capullo. Entonces, no siempre queda pegado a una pared uterina, sino que puede quedar colgado. Colgado como esos quesos que uno ve por ahí cuando va por la carretera. Que ves como un bicho colgado y entonces, claro, la bolsa le da la vuelta al queso y sube. Eso es lo que estás viendo ahí. Entonces, mosca porque eso tiende a confundir a la gente. Bien, entonces ya sabemos hacer el diagnóstico. Secuencia polihidráneos, oligohidráneos, embarazo monocorial. Ahora vamos a ver la severidad. Rubén tuvo la claridad, Rubén Quintero, de establecer unos estadiajes. Dijo, esta vaina es como un cáncer. Todo avanza, aumenta. Entonces, estadio 1, polihidráneos, oligohidráneos. Estadio 2, vejiga llena y vejiga vacía. Estadio 3, Dopplers críticamente alterados, generalmente el donante, la poscarga, y el receptor, la precarga. Estadio 4, hidropesía, y estadio 5, la muerte de uno o ambos gemelos. Y acuérdense que cuando se muere uno, probablemente se va a morir el otro también por efecto de uno. Vean aquí, se murió un donante. Ven, monoamniótico, verdadero monoamniótico, con síndrome. Se murió el donante y vean el receptor cómo se exsanguinó en el donante. Igual allá, se murió primerito el donante y el receptor se ensanguinó. ¿Sabemos? Bueno, porque el donante está morado y el otro está blanco. ¿Qué significa? Que se exsanguinó el vivo en el muerto. Opciones terapéuticas. Se han planteado muchas cosas. Todas estas opciones que ustedes están viendo ahí se asocian a virtualmente 100% de mortalidad. Por lo tanto, tratamiento médico, romper la membrana divisoria, etcétera, son cosas que no hacemos. Si hacemos feticidio, estas son las tres que se hacen en el mundo. El feticidio no selectivo, la amniocentesis y la fotocoagulación. Vamos a ver cada una de ellas. El feticidio no esclerosante porque no puedes inyectar una sustancia en uno porque va a pasar para el otro. Y puedes hacer el feticidio de los dos. Entonces tienes que recurrir a un método de ligadura de cordón. ¿Cuál de ellos? Bueno, están viendo ahí electrocoagulación monopolar, bipolar, láser, nudo, no importa, los hacemos todos, pero no los hacemos en síndrome de transfusión. Todo lo que están viendo allí son acardios, esto es otra cosa. En síndrome de transfusión no lo hacemos, ¿por qué? Bueno, porque la mayor tasa de éxito posible sería 50%, porque si tú estás matando a uno con el objetivo de salvar al otro, si siempre saliera todo perfecto, tu máxima tasa de éxito posible es 50%. Y haciendo láser tenemos 65, entonces no tiene sentido hacer esto. Adicionalmente, estamos matando un gemelo compatible con la vida, lo cual traería una cantidad de implicaciones éticas, morales, legales y religiosas importantes. Por lo tanto, esto no se hace. El amniodrenaje, que consiste en sacar líquido y tratar de ganar tiempo, porque acuérdense que ellos se mueren o por su compromiso hemodinámico o porque hacen parto prematuro o ruptura de membrana por la sobredistensión. Entonces, hemos sacado hasta 10 litros de líquido amniótico. El problema del amniodrenaje es que es bueno para casos no severos de aparición tardía, pero para casos de aparición precoz realmente tienen menor sobrevida y tienen muchas complicaciones neurológicas porque si se muere uno va a poder dañar al otro o exsanguinarlo. Por lo tanto, los amniodrenajes no son de primera elección, son para algunos casos selectos. Nos queda el láser. Vamos a ver básicamente qué es lo que hacemos. Al principio lo hacemos con anestesia general, después fuimos un poco más osados y lo hicimos con anestesia peridural,
Y hoy en día, miren, este fue la semana pasada, el caso que hicimos en Maracay, que los muchachos me estaban reclamando que no les avisé. Se pone anestesia local, los hacemos con anestesia local y se mete el trocar guiado por ultrasonido y tienes que escoger el sitio de punción. Es un sitio de punción que te permita hacer la cirugía, no es que vas a apoyar en cualquier parte, que te permita la angulación para poder hacer la cirugía. Una vez que pusimos la anestesia local y entramos, hacemos la inspección de la placenta, identificamos las anastomosis y la fotocoagulamos con energía láser jack o con energía láser diodo, como lo están viendo allí. Entonces, la mayoría de las placentas requieren una sola punción. Antiguamente hacíamos las placentas anteriores con una segunda punción, una fibra láser de disparo lateral, que es lo que están viendo abajo. Hoy en día no hacemos así, sino que el ayudante empuja la barriga y la placenta que es anterior me la pone lateral. ¿Sí me siguen? Y entonces al ponerla lateral nos ahorramos una punción que por supuesto mejora el pronóstico, ¿no? Muy bien, esto tiene 3 formas de hacerse. 3 técnicas a nivel mundial descritas. Esto es una placenta monocorial, biamniótica. Ven el área central, que es el área vascular, es lo que se llama el ecuador vascular. La técnica de los vasos cruzantes de If-Bill es que los vasos que cruzan la membrana divisoria, de un lado al otro, son fotocoagulados. Después tienes la técnica del rey Salomón, que es la que hace Nicolás y dice, aquí hay un cordón, aquí está el otro. Yo voy a agarrar esa vaina y la voy a picar por la mitad como si fuera una torta. Punto. Y él no ve anastomosis, ni vaso, ni nada. Él pisa el láser y le va, y va de punta a punta en la placenta y lo separa. Bien funciona. O la técnica de Quintero, que es la que nosotros utilizamos, que es seguir vaso por vaso, independientemente de dónde estén los cordones, independientemente de la membrana divisoria, solamente ver los vasos que comunican y coagularlos. Y además coagularlos en forma secuencial, ya lo vamos a ver. Ahora vean esta placenta. Esta es una placenta que tuvimos, que es un embarazo como ven, llegó a término. Esta es la de Vesna, Ingrid. Llegó a término. Vean dónde está la membrana divisoria. El cordón pasaba para el otro lado. Por lo tanto, si en esta placenta hubiéramos usado la técnica de If-Bill, que le pega los vasos que cruzan la membrana, el síndrome hubiera seguido, porque todas las anastomosis que están por aquí hubieran seguido, y lo que hubiéramos es quitarle este pedazo de placenta a este feto, o sea, lo hubiéramos desplacentado. ¿Lo ven? Que la técnica de If-Bill aquí no hubiera funcionado. Si hubiéramos hecho la técnica... Hola, hola. Otra vez. Regresé. La técnica de Nicolaide le hubieras quitado este triángulo, vean, este triángulo al de allá, y le hubiéramos quitado este triángulo al de aquí. Hubiera funcionado, pero lo hubiéramos desplacentado mucho. Y la que usamos, como que están viendo la anatomía patológica de la placenta, término. La que usamos fue la técnica de Quintero, que es la que es obviamente mejor. Entonces, básicamente, se identifican las anastomosis, se quitan las anastomosis y revierte el síndrome. Entonces, debemos sellar todos los vasos. Pero de ahora vean esto. Lo que están viendo ustedes allá a la derecha de ustedes es una pierna edematizada. ¿Sí lo ven? Y si ven en el talón y en toda la planta del pie, hay como una cáscara de piel ahí. Y la parte de la pierna, o sea, de la rodilla hacia abajo, está totalmente hinchada. Cuando yo vi esto, yo no sabía, no tenía ni la menor idea de qué era. Esto fue hace muchos años. Y yo dije, será una banda. Y empecé a buscar a ver si había una banda amniótica. No vi nada. Bueno, y nos quedamos quietos. Cuando este bebé nació sin pierna. Y la mamá siempre quedó, porque se salvaron los dos, pero uno nació mucho. Y la mamá quedó brava conmigo porque ella, dentro de su ignorancia, decía, le cortó la pata con el láser. Disparó el láser y le cortó, cosa que obviamente es imposible que pase. No sabíamos qué pasaba, pero después tuvimos 2 casos, y siempre es en el receptor, que tuvieron trastornos gastrointestinales que requirieron cirugías, porque hicieron infartos intestinales.
¿Saben qué es lo que pasa? Esto no está descrito, ¿eh? Esto no sale en los libros todavía, esto no lo hemos descrito. No me ha pasado a mí solamente, le ha pasado a Quintero, le ha pasado a Elena Carrera, la que opera, una de las que opera en España, y le pasó a Greg, el canadiense. Y siempre es el receptor. La sangre se pone tan policitémica y tan espesa que no circula y entonces hace infarto. Eso es importante para hacer esto que van a ver. Entonces, ya no hacemos solamente la coagulación de las anastomosis, sino que las hacemos en forma secuencial. Ese salió aquí de este cerebrito. Yo le decía a Rubén, si en vez de irlas coagulando a medida que van apareciendo anatómicamente, coagulamos las primero, las que van de donante a receptor, y de último las que van de receptor a donante, que es lo que hacemos, véanlo ahí. Primero se coagula la del donante a receptor. ¿Qué acabamos de hacer? Invertir el síndrome. Es decir, en este momento, el receptor es donante y el donante es receptor. ¿Lo vieron? Entonces, la cirugía que dura 1 hora y 20, dependiendo, tú haces tu inspección placentaria, fotocoagulas primero las malas, llamémoslo así, y dejas permeable las otras por un tiempo hasta que decides terminar la cirugía. Entonces, eso logra que el receptor se descargue de sangre y que el donante recupere sangre. Y esto mejoró el pronóstico de esta cirugía, hacerlo de esa forma. Entonces, vean los resultados. Esto es increíble, como mágico. Están viendo un feto en insuficiencia cardíaca, un receptor, las dos de arriba, vean la pulsatilidad de la vena umbilical y el reverso en el ductus venoso hidrópico, y vean a las 48 horas como está prácticamente revertido de hidrops y el ductus venoso está anterógrado. Es mágica, es una cirugía mágica. Vean este. Los dos de la izquierda son el donante, estaba en fase diastólica reversa, pasa a fase diastólica normal y el ductus del receptor en reverso pasa a ductus anterógrado. Día 2 y día 4, a los 2 días, en 48 horas. Es impresionante. Hasta los momentos llevamos 434 casos hechos, contando el de la semana pasada, y tenemos 88% de sobrevida al nacer. Este 88% de sobrevida al nacer solamente la tiene Quintero y los que se han formado con Quintero. Yo revisé durante un año que estuve allá la estadística. Nicolaide, Ifbil, Kurhecker, muchos dicen que Quintero inventa su estadística. A mí me consta que no inventa nada, simplemente opera mejor. ¿Por qué opera mejor? Uno, porque usa su técnica, que es mejor. Y segundo, hay un problema de equipamiento, porque todo el mundo, en todo el mundo, opera con los equipos Storz. Pero los equipos Storz no te permiten técnicamente la visión y hacer la cirugía como los equipos Wolf, que son diseñados por Quintero, que usamos nosotros. Todos los que nos hemos formado con Quintero tenemos la misma sobrevida. Sin embargo, ustedes ven que la sobrevida nuestra en Venezuela baja muchísimo comparada con la de Quintero. La sobrevida no al nacer, sino neonatal. ¿Por qué? Bueno, esos son los muertos de los pediatras. Porque nacen en el hospital de qué sé yo, de San Juan de los Morros, o nacen en donde sea, pues, y no tenemos buena atención neonatal, problema que todos conocemos. Entonces, tenemos una muy buena sobrevida al nacer, pero la sobrevida baja mucho porque tenemos los muertos de los pediatras. Esto no carece de complicaciones, hay que estar muy seguros de los diagnósticos y de hacerlo cuando haya que hacerlo. Y las conclusiones son, 1, señores, tenemos que determinar la corionicidad y la anionicidad. Eso es lo más importante en un embarazo gemelar y desde el principio, porque si no después no podemos o no sabemos qué hacer cuando hacemos los diagnósticos. Porque si tienes un RCIU en un bicorial, no tienes que hacer nada. En un monocorial probablemente tienes que operar. Entonces eso es muy importante. Segundo, la transfusión es letal y la mejor opción, y esto es Cochrane, la mejor opción es el láser, y del láser la técnica selectiva y secuencial. Si dejan vasos permeables, el síndrome puede seguir o se puede invertir. Y si le das a vasos de más, vas a desplacentar a los fetos y vas a aumentar la mortalidad. Por lo tanto, los resultados dependen de la técnica que se use, de los equipos que se usen y de las manos que muevan esos equipos. Les dejo, ya va, calma, ya me voy. Les dejo la inquietud, señores.
En Venezuela deben haber, bueno, la tasa de natalidad bajó de 600.000 nacimientos a 390.000 que tuvimos el año pasado. Ha disminuido la población y ha disminuido la tasa de natalidad. Teníamos 220 casos al año, yo operaba 50. Ahora debemos tener aproximadamente 150 casos al año, yo opero 5, 8 al año. Es decir, no se están haciendo los diagnósticos porque los casos están. Y como una paciente que hicimos el año pasado de Barquisimeto, que nos descubrió por esa cosa del teléfono ese, del Instagram, esa paciente llegó a nosotros, le hicieron el diagnóstico y le dijeron, eso se opera, pero nadie en Venezuela lo opera. Tenemos 25 años en esta vaina, no estamos nuevos. Y todavía hay gente que no sabe que se están operando. Entonces, aquí como un ejército, entre todos podemos salvar niños, pero tenemos que hacer los diagnósticos para que puedan acceder a los tratamientos que están disponibles para ellos. Muchas gracias.